recursos necesarios para desarrollar sus instituciones y crear obras de infraestructura, siendo la más significativa el Ferrocarril del Atlántico. La consolidación de las exportaciones de café primeramente a mediados y a finales del siglo XIX y más tarde las de banano a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como motores del desarrollo nacional, generarán una serie de cambios culturales que le darán a la nación costarricense mucha de su fisonomía actual. La consolidación de una burguesía agroexportadora aliada al capital extranjero también desencadenó una serie de cambios a nivel social que va a impulsar a los sectores populares y trabajadores a luchar por una serie de reformas sociales que consolidarán hacia el final de un periodo. ¿Y qué es el Estado liberal? El Estado liberal vela por la prosperidad económica sin intervenir directamente o fuertemente en ella. Se destaca el derecho a la propiedad privada, al libre comercio, libertad de pensamiento, leyes liberales. La economía se sustenta en la producción cafetalera y bananera, modelo agroexportador, apoyo a la educación, la cultura y obras de infraestructura. El derrocamiento de Jesús Jiménez y la llegada al poder de Tomás Guardia se considera el cierre del periodo histórico conocido como el Estado oligárquico y el inicio del Estado liberal propiamente dicho. El propósito principal de este grupo fue el de modernizar el Estado y la sociedad, introduciendo una serie de reformas liberales, principalmente a partir del decenio de 1880. El proceso se orientó hacia el fortalecimiento del Ejecutivo, la expansión de una economía agrícola capitalista basado primeramente en el café y más tarde en el cultivo del banano, y en la civilización de los sectores populares. Guardia protagonizó un gobierno duro y progresista, desterrando a muchos de sus enemigos políticos. El hito más importante de su gobierno fue la redacción de la Constitución Política de Costa Rica en 1871, en la cual prohibió la pena de muerte, decretó la libertad de culto, fortaleció la educación y separó los tres poderes de la República. Algunos presidentes que hacen posibles estas obras, como General Tomás Guardia Gutiérrez, Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro, José Joaquín Rodríguez Celedón, Rafael Iglesias Castro, licenciado Cleto González Víquez y licenciado Ricardo Jiménez Oreamuno. Modelo agroexportador. Las economías de las áreas que se ubican dentro del modelo agroexportador se caracterizan porque los productos agrícolas constituyen la base de sus exportaciones y por tal los ingresos económicos producidos por la venta de estos son fundamentales en la economía. Características generales. Especializan de las economías de exportación. Crecimiento de exportaciones. Tendencia de la tierra. Monocultivo e inversión del capital extranjero. Modelo agroexportador en Costa Rica. Este fue un modelo que desarrolló la economía de Costa Rica hacia afuera, pero la subdesarrolló hacia adentro. Costa Rica ingresa al sistema capitalista como un país de capitalismo tardío, con una economía dependiente. Esa dependencia marcó una vulnerabilidad, fragilidad de la economía costarricense que poco podía hacer frente a la crisis externa del sistema capitalista. Campo político. Influencias positivas. Se logra la Constitución de 1871, que es ideario del liberalismo. En la función presidencialista aparecen hombres fuertes como Tomás Guardia, Próspero Fernández o Bernardo Soto, donde el poder se traslada de un grupo familiar que se caracteriza por medidas de progreso. Se acepta la intervención del Estado en empresas de gran magnitud, como la construcción del Ferrocarril del Atlántico por Tomás Guardia. Un acontecimiento importante que se da es la defensa del sufragio. El pueblo se levanta contra el presidente Bernardo Soto para que se respete el triunfo del licenciado José Joaquín Rodríguez. Se realizó una reforma monetaria
estableciendo el colón como la nueva moneda bajo el sistema del patrón oro. Influencias negativas. Con la construcción del ferrocarril al Atlántico, Costa Rica adquiere la primer gran deuda externa con Inglaterra. También las tres administraciones de Ascencio Esquivel, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oriamuno sufrieron los efectos de una crisis mundial progresiva, obligando al gobierno a restringir el gasto público, recortando empleos y salarios públicos, reducción del ejército, etc. Ante los problemas presupuestarios, la única alternativa era solicitar préstamos internacionales para ejecutar proyectos sociales, entre otros. Campo económico. Influencias positivas. Se dan muchos acontecimientos importantes como por ejemplo la expansión agropecuaria. Se fortalece la economía cafetalera al facilitar la exportación desde el Atlántico y el aumento de precios. Las primeras exportaciones de banano generaron empleo a inmigrantes jamaiquinos, nicaragüenses, panameños y algunos costarricenses. Se inició la plantación de cacao que generó importantes divisas, la agricultura de ciertos cultivos y ganadería que fueron importados para la economía interna. Influencias negativas. Se dan sorpresivas y rápidas, bajas en los precios del café obligando a muchos caficultores a vender sus propiedades. Se establece la brecha social entre pobres, asalariados y ricos terratenientes. También llegaron muchos inmigrantes debido al ferrocarril en el Atlántico. La estructura de enclave propiciaba que las ganancias fueran casi siempre a las empresas extranjeras. La economía costarricense era monoexportadora, dependía fundamentalmente del café. La compañía bananera abandona las plantaciones del Atlántico por enfermedades como el mal de Panamá y el agotamiento de sueldos. Campo social. Influencias positivas. Se ubicó dentro del grupo del Olimpio a ciertos presidentes que se caracterizaron por su forma de gobernar. Gracias al progreso material de Puerto Limón, se inauguró el Teatro Nacional. Los afrocaribeños que venían ocasionalmente se quedaron y se emplearon en las plantaciones bananeras, aportando su fuerza de trabajo y riqueza, cultura a la identidad costarricense. Los chinos se emplearon en el comercio de terminar la obra. Influencias negativas. Para la construcción del ferrocarril, los empresarios se vieron obligados a traer mano de obra resistente al clima, como afrocaribeños y chinos. Causas por las que el Estado liberal y el modelo agroexportador entran en crisis y su respuesta política. Causas. El desequilibrio en los mercados europeos limitó la economía costarricense. Con esta crisis se produce una baja en las exportaciones. También disminuyen los ingresos, ya que la mayoría provenían de impuestos de productos de importación. Las potencias cerraron sus créditos. Se desvalora la moneda. También podemos hablar de lo que es la respuesta política. La Iglesia Católica decidió actuar fuertemente contra el liberalismo. Se inició una fuerte inversión del Estado, no solo en el aspecto económico, sino también en el social. La alianza entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética contribuyó a que la doctrina comunista fuese vista con menos desconfianza en América Latina. Se inicia la búsqueda de una política de intervención estatal en lo económico y seguridad social. Organizaciones sociales y políticas. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Estudios Sociales Germinal.
dirigida por profesionales académicos intelectuales como Omar Dengo, Carmen Lira, Joaquín García Monge, cuyo propósito era educar a los sectores populares y fortalecer la conciencia de la clase. También impartieron cursos libres, conferencias y se creó la biblioteca pública. Artesanos, gremios y sindicatos. Tenían como propósito buscar las mejoras sociales y económicas y la defensa de los derechos laborales en los sectores trabajadores. También están lo que son las organizaciones mutualistas. Estas organizaciones mutualistas brindaban ayuda mutua en accidentes, enfermedades, incapacidades, ya sea laboral o muerte, por medio de una cuota voluntaria. Tenemos lo que son las sociedades de artesanos, la Sociedad de Artesanos, que es la primera organización obrera que buscaba la protección de los derechos de la clase obrera. Fundaron el periódico El Artesano y también lo que es ahora la Caja de Ahorros. En lo que son gremios, estos son formas de organización social formadas por asociaciones de personas de la misma profesión u oficio. Ejemplo, médicos, abogados, etc. Por otro lado están los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones permanentes de trabajadores para el estudio, el mejoramiento y la protección de los intereses económicos y sociales comunes. Después está la Confederación General de Trabajadores de 1913. Los objetivos de esta confederación eran la solidaridad, la acción común en la defensa y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, con un principio de igualdad entre los gremios. Con el apoyo de la CGT, celebraron el 1 de mayo el Día del Trabajador. Acá también empezamos a ver lo que son los movimientos feministas. Los derechos de la mujer a principios del siglo XX eran en general débiles. Sin embargo, dieron una larga lucha. El movimiento feminista en nuestro país concentró su lucha en alcanzar el derecho a la ciudadanía, con esto al voto femenino en 1948. Tenemos el Partido Reformista. La base social de este partido fueron los trabajadores. El programa de este partido, liderado por Jorge Bolio, proponía conquistar una ley de accidentes de trabajo, luchar por la nacionalización de nuestras riquezas naturales, impulsar algunas reformas educativas, luchar por una reforma tributaria, ley de servicio civil, fomento de cooperativas. Muchos de sus ideales fueron puestos en práctica por futuros presidentes. Por último, tenemos el Partido Comunista. Este Partido Comunista fue liderado por Manuel Mora Valverde. Su aparición significó una ruptura en la historia de organización popular costarricense, pues
provocó grandes cambios en los métodos de la lucha de la clase trabajadora y también en las reformas de organización social. Entre los principales puntos de lucha podemos destacar estos: la jornada de trabajo de 8 horas diarias, lo que son los aumentos salariales para contrarrestar la desvalorización de la moneda. También las viviendas dignas para los trabajadores bananeros. Y por último, la regulación del trabajo nocturno. En octubre de 1931 se emite una nueva ley electoral, esta por el Congreso de la República, la cual no permite la inscripción del Partido Comunista y este cambia su nombre por el Bloque de Obreros y Campesinos.